Shalom. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión o estudio acerca del tema de la redención, comparando con la expresión salvación. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos, sánanos, olvida nuestras ofensas y nuestros pecados. Permite que nosotros también las olvidemos, Padre, de acuerdo a tu palabra. Confesamos que te hemos fallado de alguna manera o de otra. Pero ahora, Padre, de rodillas te pedimos que nos consideres, que tengas misericordia y que nos entregues un corazón nuevo, un corazón donde tu palabra penetre en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser y produzca frutos para alabarte y bendecirte, para adorarte por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Nuestro tema, redención o salvación. Comenzamos con este verso de Deuteronomio 4 del 1 al 2 que nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Todopoderoso vuestro Elohim, que yo os ordeno. Deuteronomio 4, del 1 al 2. Esta es una reflexión, es una invitación a la investigación. Siempre consideramos los textos en forma literal. Aprendemos a determinar qué es simbólico y qué no lo es. Así está escrito. No somos dogmáticos ni obligamos a nadie a creer nuestros comentarios. No inventamos nada nuevo. Ya todo ha sido dado. No se puede agregar ni quitar desde la última letra de Deuteronomio, como lo vemos allí en Deuteronomio 4, 1, 2 y aún en otros versos. Lucas 24, 21 nos dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Lucas 24, 21. Definición de redimir. Redimir se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. El sustantivo de redimir es redención, cuya definición en el diccionario de la Real Academia Española es acción y efecto de redimir. Redención del prefijo re, de nuevo, y emere, comprar. Literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Dos definiciones afines del término redimir, redención, para ir entrando en el tema. Redimir, en el verbo hebreo ga'al, rescatar, comprar otra vez, recomprar, recuperar. Librar por el pago de un rescate, redimir, libertar, rescatar. En sentido figurado, la redención también es la liberación de un vejamen, dolor, penuria u otra adversidad y o molestia mediante una acción. El Redentor es quien redime. La redención constituye una de las esperanzas en el judaísmo como tal. Vamos a ver algunos versos donde se aplica esta palabra en el Tanaj. Redimir. Generalmente es traducción de las formas del verbo hebreo ga'al. Salmo 19:14 nos dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Elohim, roca mía y redentor mío.
Deuteronomio 7:8 nos dice: mas porque el Elohim os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Elohim os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Salmo 44:26. Consulte por favor su texto de estudios. Salmo 44 nos dice: levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Deuteronomio 9:26 nos dice: y oré al Elohim y dije: oh Elohim Todopoderoso, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. 2 de Samuel 7:23. Y que otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto y de sus Baales. 1 Crónicas 17:21 nos dice: y que otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual el Todopoderoso vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio del Todopoderoso, de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto. Redimir también es un concepto que se vincula con la recuperación, con algo que permite dejar atrás un problema o una experiencia o nueva situación que permite reponerse de un paso en falso. Éxodo 13:11 nos dice: y cuando el Todopoderoso te haya introducido en la tierra de los canaanitas, como les juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, apartaréis para Yahweh todo primer fruto del vientre, todo primerizo macho que de tu ganado será de Yahweh. Pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, tienes que romperle el pescuezo. Tienes que redimir a todo primogénito varón entre tus hijos. En el Tanaj, el Todopoderoso dijo a los israelitas que los primogénitos machos le pertenecían a él, pero él Todopoderoso dio la oportunidad de redimir a algunos de los mismos. Por ejemplo, ellos pudieron comprar del Todopoderoso un asno que era primogénito para utilizarlo en un sacrificio a cambio de sacrificarle un cordero. Así, el precio de la redención del asno era un cordero. Recuerde Éxodo 13:11. Como el asno podía ser redimido si el dueño daba un cordero suyo al Todopoderoso, así el hombre perdido en pecado fue redimido cuando el Todopoderoso ofreció su cordero en el madero. Para redimir al hombre caído, comprarlo de nuevo para sí, el Todopoderoso tuvo que dar a su Hijo unigénito y primogénito. Efesios 1:7 nos dice: en él tenemos la redención por medio del Mesías, de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Colosenses 1:14 nos dice: en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Estamos viendo unos puntos y unos versos del pacto renovado, conocido como NT en las denominaciones, con respecto a este mismo término. Vamos a Romanos 3, 24 y 25. Pero por gracia suya quedan justificados en virtud de la redención realizada en el Mesías, Yahoshua, al que el Todopoderoso públicamente presentó como medio de expiación por su propia sangre mediante la fe, a fin de mostrar su justicia al pasar por alto los pecados cometidos anteriormente. Estamos viendo algunos versos del pacto renovado con fines de este tema de redención y acerca de este término redención.
Hemos agregado también unos paréntesis con fines de estudio, con fines de aclaración dentro del tema que estamos utilizando. 1 de Pedro 1, 18 y 19 nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles, plata u oro, sino redimidos con sangre preciosa, como de corderos sin defecto, sin tara, la de el Mesías. 1 Corintios 6:20 nos dice: se ha pagado por vosotros un buen precio. Glorificad pues a el Todopoderoso en vuestro cuerpo. Gálatas 4:5 nos dice: para que rescatara, redimiera a los que estaban bajo el castigo por transgresión de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción final. Uno de Corintios 1:30 nos dice: del Todopoderoso viene el que vosotros estéis en el Mesías Yahoshua, el cual por iniciativa del Todopoderoso se hizo nuestra sabiduría, como también justicia, santificación y redención. 1 Corintios 7:23 nos dice: se ha pagado por vosotros un buen precio, no os hagáis esclavos de hombres. Y Apocalipsis, Revelación 5:9 nos dice: y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y rescataste para el Todopoderoso con tu sangre a hombres de toda tribu y lengua, pueblo y nación. Hemos visto algunos versos del pacto renovado. Hemos hecho énfasis en paréntesis agregados con fines de aclaración y estudio. Recordemos entonces que tanto en el Tanaj como en el pacto renovado se define redención y redimir como verbo, como pagar un precio de rescate para sacar de una determinada situación. 1 Timoteo 2:6 nos dice que se entregó a sí mismo como rescate por todos y que es el testimonio dado a su debido tiempo. Efesios 5:2 nos dice: caminad en amor como también os amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y víctima al Todopoderoso de calmante aroma. Mateo 20:28 nos dice: de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Vamos al punto que hemos marcado con el número 1. El Mesías se entregó a sí mismo. En el número 2 vamos a ver que nos dice: a dar el Dios su vida en rescate. Y en el número 3 nos dice que por muchos. No por todos, por muchos. No debemos olvidar que en Isaías 43:1 el Todopoderoso declara que Él es quien redime a Israel. Vamos a Isaías 43:1 que nos dice: pero ahora, así dice el Todopoderoso, que te creó, Jacob, que te formó, Israel, no temas, pues te redimo, te llamo por tu nombre y eres mío. Hebreos 9:15 nos dice: por eso Él es el mediador de una nueva alianza, para que, habiendo intervenido una muerte que redime de los pecados cometidos durante la primera alianza, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Isaías 43:1 el Todopoderoso declara que Él es quien redime a Israel. En Hebreos 9:15 vemos al Mesías como redentor de los pecados de aquel pueblo de la primera alianza. O sea, la redención se trata exclusivamente para el pueblo de Israel. El Todopoderoso es el autor de la ley. Por lo tanto, Él es el juez que declara la sentencia por la transgresión de la ley o la redención por esa transgresión. Y como hemos visto hasta ahora, el Mesías se entregó a sí mismo como redentor, pagó con su sangre el precio de rescate, realizó en sí mismo la redención. ¿De qué?
¿De quiénes? De los que habían transgredido la ley. ¿Y quiénes habían transgredido la ley? El pueblo, aquel al cual fue entregada dicha ley. Israel. Isaías 44:22 nos dice: disipé como niebla tus culpas, como un nublado tus pecados. Vuelve a mí, que te he redimido. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención. ¿Quiénes? Por su sangre, el perdón de pecados. ¿Los pecados de quiénes? Según las riquezas de su gracia. En Isaías 4:22 recordamos que el pueblo, un pueblo en particular, tenía que ser redimido por el Todopoderoso. Y en Efesios 1:7 nos podemos preguntar: ¿a quién fue dada a esa redención? Allí donde dice, tenemos redención. ¿Quién está redactando este documento en Efesios? ¿Por medio de quién? Si el pecado es transgresión de la ley, ¿quién había transgredido esa ley? ¿A quién se le había dado esa ley? En Romanos 7:14 nos dice: soy carnal, vendido al pecado. El hombre caído no pertenece al Todopoderoso, sino a la muerte. Como Esaú, que por una sola porción de potaje vendió su primogenitura, así el pecador vende su alma por un solo pedazo de carne, por medio del cual da rienda suelta a su tendencia pecaminosa. Al ser vendido al pecado, entonces el pecador está sin recursos. Efesios 2:2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ley sella su condenación porque le muestra al hombre que ya no hay vida. Ahora él está condenado a vivir en el mundo sin la vida del Todopoderoso, miserable, desamparado y sin el Todopoderoso, a menos que aplique la sangre del Mesías a su vida, para que el Todopoderoso lo redima de la muerte. Va quedándonos más claro cada vez el tema. Mateo 20:28 nos dice: para dar su vida en rescate por muchos. En rescate, estamos hablando de redimir, de redención. El rescate es lo que uno paga para recobrar o redimir algo para sí. Al hombre le resulta imposible rescatarse de la muerte, pues solo la vida puede conquistar la muerte. ¿De dónde puede el hombre encontrar nueva vida? El hombre no tiene con qué conquistar la muerte para realizar su redención. Su única esperanza es que el Todopoderoso mismo lo provea, y ya lo ha hecho. El Mesías, nuestro Redentor, ofreció su propia sangre para comprarnos de nuevo para el Todopoderoso, como los emisarios nos enseñan, y lo vemos allí en Mateo 20:28, y vamos a Hebreos 9:15. Es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en Tito 2:14 nos dice: y la redención es para todos los santos del pacto renovado, quien el Mesías se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente el autor del libro de Hebreos nos muestra la redención dirigida al pueblo del primer pacto. Lo estamos viendo allí en Hebreos 9:15.
se habla de, en el punto marcado con el número 1, de unos santos. Bueno, ¿y quiénes son estos santos? ¿Qué significa para los judíos y en el contexto hebreo la palabra santo? Y el punto número 2, el autor se incluye con la palabra nosotros. Recordemos que el autor de esta carta de Tito era judío. El autor de la carta de Tito, y lo vemos en el punto 3, habla de una redención que tenía que aplicar sobre una iniquidad. ¿De qué iniquidad tenían que ser redimidas estas personas? ¿Qué significa entonces iniquidad? En un sentido escritural, la iniquidad aparece, por ejemplo, en Ezequiel, refiriéndose a unas arengas contra el rey de Tiro. En Ezequiel 28:16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Un verso que ha sido mal aplicado. La iniquidad es maldad, es impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra el Todopoderoso, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Todopoderoso. Iniquidad ha sido traducida desde el término griego anomía, que significa desprecio por las leyes, de lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad del Todopoderoso o de la ley, derivando en otra posible acepción: anarquía. Revelación 5:9 nos dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para el Todopoderoso, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Según este verso, es la redención para todos los seres humanos y todas las naciones. ¿De qué tienen que ser redimidos estos humanos y estas naciones si ellos no tienen ni tuvieron ley? Si estas naciones adoran a otros dioses, si el Elohim de ellos, el Baal de ellos, no es el Elohim de Israel. Por un lado, recordemos dos hechos cruciales en la historia humana. El Todopoderoso creó a todos los seres humanos. Se entendía que estos seres humanos estarían en obediencia a su palabra, pero no fue así. El Todopoderoso escogió entonces a una nación para que fuera luz para esas naciones. Esa nación llevaría la palabra del Todopoderoso a las naciones, pero esta nación también falló. El Todopoderoso entonces aplicó el plan del Mesías a esa nación para rescatarla, para redimirla, para que esta nación vuelva a ser luz para las naciones por medio del Mesías Yahoshua. El Mesías inició ese rescate hace más de 2000 años y el plan sigue en curso, está en proceso. Esta nación participará con el Mesías en el gobierno milenario. Vamos a Colosenses 1:21-23 que nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis, 1, fundados y firmes en la fe, y 2, sin moveros de la esperanza del mensaje de las buenas nuevas. Colosenses 1:21-23. Podemos preguntarnos en este pasaje lo siguiente. 1. ¿De qué trata el autor de esta carta cuando nos dice allí fundados y firmes en la fe? ¿De qué trata con ese término de fe? Y en el punto 2, ¿de qué esperanza trata este mensaje, el mensaje de las buenas nuevas? ¿Qué esperanza es? Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yahoshua. Podemos preguntarnos en este verso lo siguiente:
¿De qué justificación trata el autor de esta carta? Y 2. Entendemos que en el verso que la justificación es redimida por el Mesías Yahoshua. Justificación nos lleva a entender el término justicia. Justificación viene de justicia. La justicia es la aplicación de una sentencia a una transgresión de la ley. La justicia en acción. Estábamos muertos. ¿Por qué? Por haber transgredido una ley en nuestros delitos y pecados. Esa ley nos indicaba que era delito y que era pecado. La justicia llevaría a que el pago del pecado es la muerte. Y así fue. Hubo un sustituto para ti y para mí. Otro pago fue hecho, otra persona hizo ese pago por ti, por tu rescate. Otro se ofreció por ti, dio su vida para rescatarte. Otro aplicó redención y nos redimió con su sacrificio. Tenemos unas referencias allí, tome nota por favor y vamos a ver los puntos que tenemos allí señalados. Efesios 5, 25 al 27 nos dice: el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una asamblea gloriosa. Veamos en este texto preguntas. 1. ¿De qué asamblea se está hablando aquí? El Mesías amó a la asamblea. ¿Qué asamblea es esa que el Mesías amó? Conoció el Mesías una asamblea diferente a la asamblea del pueblo israelita. Verso 2. ¿Qué significa santificar la asamblea? Sabemos que en el contexto hebreo santificar es apartar, entregar, dedicar, consagrar. La palabra santificar. En el verso 3, purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué significa eso? Purificar la asamblea con un lavamiento. ¿En dónde aparece eso? ¿Dónde encontramos aquello de una purificación por lavamiento? Verso 4. ¿Por qué palabra se realizó esa purificación? Por la palabra, a fin de presentársela como una asamblea gloriosa. Volvemos a Tito 2:14 y tenemos otra pregunta. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿De qué iniquidad debían ser redimidos? ¿Y quiénes son esos redimirnos? Donde el autor de esta carta se incluye. En el punto 2, obras, celoso de buenas obras. ¿Cómo así? Celoso de buenas obras. Este pueblo tiene que ser celoso de buenas obras. Y bueno, no nos habían enseñado que las obras no tienen ninguna importancia. Este pueblo tiene que ser celoso de buenas obras. Y 3, ¿qué discípulo o emisario es el que está diciendo esto en esta carta? Vamos a 1 Corintios 15, 26 que nos dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Oseas 13, 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Mientras que los impíos, comillas, sufrirán pena de eterna perdición. 2 Tesalonicenses 1:9. Hay otra referencia a Romanos 8:23 y al Salmo 103:4. Tome nota, por favor. Salmo 103:4. Los justos descansarán seguros en la esperanza de aquel, comillas, que rescata del hoyo tu vida, según nos dice el Salmo 103:4. Isaías 35:10 nos dice: y los rescatados de Yahweh volverán y entrarán en Sión con cánticos, coronados de alegría perpetua.
alcanzarán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Por último, note usted que en todos estos textos que hemos citado no ha aparecido la palabra salvación. Curioso, ¿eh? Iniciamos el estudio con el título Redención o Salvación. Y en este transcurrir de esta reflexión hemos encontrado la palabra redención, redimir, rescatar y algunas otras afines. No ha aparecido la palabra salvación. Curioso, ¿eh? Trataremos ese tema en otra reflexión. Y terminamos con este verso para reflexionar. Revelación 5:9 nos dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para el Todopoderoso, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vemos aquí que un grupo se autodenomina, se incluye en la palabra nos. Y aparece nuevamente la palabra redimido al final de los tiempos. Terminamos así este estudio y los invitamos a nuestro sitio web para más reflexiones, más invitaciones a investigar nuestro sitio regresando a las raíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos dado la vida y habernos mantenido con vida hasta este momento. Así ha sido su misericordia por estos medios de comunicación, estas herramientas y la oportunidad de estudiar, escudriñar, investigar la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda adoración, alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Agradecidos por su atención. Hasta otra oportunidad. Shalom.